Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor». Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: «¿No es este el hijo de José?». Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún». Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo. Llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Este texto del Evangelio es el primer episodio de la vida pública de Jesús según la versión del evangelista Lucas, y nos presenta a Jesús en la sinagoga de su pueblo natal, de Nazaret, donde lo que hace es presentarse como el Mesías esperado. La palabra Mesías significa justamente esto, ungido. Y al leer ese texto del profeta Isaías, donde todo el mundo puede captar como eso que había prometido Isaías que se cumpliría en el Mesías, se está cumpliendo en Jesús. Es decir, Él es aquel sobre el que está el Espíritu Santo, lo está derramando, está mostrando esa autoridad con la que habla el que puede hablar con palabras llenas de Espíritu Santo, y además se muestra, porque ya lo había hecho, como aquel que es capaz de hacer milagros, etc. Ya había llegado desde Cafarnaún la noticia de algunos primeros milagros de Jesús. La reacción de sus paisanos es doble. Por una parte, gestos de dudas. ¿Por qué? Pues porque el Mesías no sabrían de dónde vendría, y sin embargo este le conoce muy bien porque se había criado allí entre ellos. Y por otro lado, piensan que si este es el Mesías y es de los nuestros, podremos de alguna manera tener algunos derechos sobre él. Cuando los paisanos de Jesús advierten por la respuesta de Jesús que ellos no tendrían dominio, no podrían hacer con el Mesías esperado aquello que quisieran, sino al contrario, debían de recibir lo que se les diera como un don, como un regalo de Dios, la reacción, que al principio fue de admiración, recordáis, se convierte en una reacción de enfado y de deseo de expulsar a Jesús de su propio pueblo. Las enseñanzas del texto son evidentes. Dios nos ha enseñado a rezar el Padre Nuestro diciendo: «Hágase tu voluntad en la tierra», es decir, sobre mí, sobre las cosas donde yo estoy, como se hace en el cielo, donde se cumple perfectamente, y no al revés. Sin embargo, muchas veces acudimos a Dios queriendo que sea Él el que cumpla nuestros planes, y no al contrario, que se cumplan sobre nosotros los planes de Dios. Nos habla también el texto de la necesidad de purificar nuestros pensamientos. Dios es mucho más grande y viene de formas inesperadas, y a veces no lo esperamos convenientemente porque no estamos abiertos a que nos sorprenda. Y finalmente el anuncio del Evangelio es también siempre contradicción.
cruz que anuncia el Evangelio se encuentra muchas veces con la alegría de los que lo reciben, pero también con el rechazo de los enemigos de Dios. Y esta lucha se da también dentro de nuestro propio corazón. Esperemos que acogiendo esta palabra podamos experimentar la alegría gozosa del que da 100 por 1 porque acoge de verdad la palabra de Dios, porque acoge a Dios tal como es.